Quisiera que observes la siguiente ilustración. ¿Tú crees que esta persona sabe sufrir? Entendiendo que sufrimiento y bienestar emocional son dos estados opuestos, ¿se podrá hablar de saber sufrir? ¿Habrá una forma correcta? ¿En qué consiste? Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En los próximos minutos analizaremos el tema del sufrimiento humano y al final de este video veremos si es posible que cambie esa idea de sufrimiento que tienes hacia una idea más constructiva que favorezca tu estado y tu desarrollo emocional. Quédate conmigo. Empecemos analizando cómo generalmente solemos sufrir, para luego establecer si esto es correcto y hay una mejor forma de hacerlo. Para lo cual vamos a establecer algunas características de esta forma común y cotidiana de enfrentar el sufrimiento. Veamos. Primera característica. Evitamos al máximo la posibilidad de sufrir. Evitamos a toda costa. El ser humano, al ser un ente que se orienta hacia la búsqueda de placer, por lógica evita el displacer a como dé lugar. Pero en este evitar, a veces tendemos a evadirlo, cuando por circunstancias de la vida ello es inevitable. Y entonces nos oponemos a toda posibilidad de sufrimiento. No queremos sentir displacer. No queremos que se enojen, no queremos enojarnos, no queremos estar tristes ni que estén tristes con nosotros. En fin, queremos que la vida todo sea placentero. Y cuando hay la mínima posibilidad, o claro, a veces alguna situación de malestar, displacer o sufrimiento, sentimos que la vida deja de tener sentido, como si vida sería sinónimo de disfrutar constantemente. Una segunda característica de cómo solemos afrontar el sufrimiento es magnificarlo. Es decir, en esas circunstancias donde nos toca probar el trago amargo que la vida nos depara, tendemos a verlo más grave de lo que realmente es. A pesar que sabemos que hay algunas circunstancias que efectivamente nos causan mucho dolor, a veces nosotros le damos una cuota más desde nuestra actitud frente al sufrimiento. Por ejemplo, ante una separación, solemos afrontarlo como que si esa separación fuera más allá de lo que realmente es. Si lo tuviéramos que valorar de 0 a 20, le damos 21 o más. Lo cual, como comprenderán, es imposible. Si el límite es 20 de cualquier sufrimiento, pues entonces solo puede tener 20, nunca jamás 21. Pero eso solemos hacer. No puedo estar sin ti. La pérdida del trabajo es demasiado doloroso. Esto es lo peor que me ha pasado. Es igual que la muerte. La vida ya no tiene sentido. Y entonces, claro, con esa actitud, con esa percepción de la situación desagradable, obviamente sentimos mucho más malestar de lo que tal vez pueda generar en sí misma la situación. Una tercera característica es ver el problema como si fuera eterno. Es decir, la mera posibilidad de el dolor, el sufrimiento por enfermedad, decepción, separación, frustración o cualquier otra experiencia displacentera, solemos pensar o creer inconscientemente que este dolor y este sufrimiento va a ser por siempre. Decimos, no, si él me deja, si ella me deja,
no podré vivir más con este dolor. Como que si el sentir el dolor del momento fuera el mismo de aquí a un mes, un año, 3 años, 5 años, 10 años y más. Debemos ver una visión de túnel, un sufrimiento eterno hasta los últimos días de nuestras vidas, lo cual no es cierto. Pero eso tiende a acrecentar más aún el dolor que de por sí tiene la situación que nos toca afrontar. Una cuarta característica sumadas a las anteriores es pensar que no podremos soportar el dolor. Si hacemos un recuento de las características anteriores, primero lo evitamos porque no queremos sufrir bajo ninguna circunstancia, y al no querer sufrir, el tener que hacerlo, tendemos a verlo más grande de lo que realmente es. Lo magnificamos. Y al magnificarlo, lo vemos como si fuera eterno. Hoy, si 120, de 0 a 20, 120, ese 20 lo voy a sentir hoy, mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año y por siempre. Y es un dolor que no va a poder cargar toda mi vida. Y entonces, consecuencia de este pensamiento, ahora creemos que, lógico, si voy a sufrir por siempre, no lo voy a poder soportar. Esto va a ser demasiado para mí. No estoy preparado para tanto dolor. Entonces vean ustedes cómo, si magnificamos lo malo, ¿verdad? Y minimizamos nuestra capacidad de soportarlo, tenemos una desproporcionalidad entre nuestra capacidad para soportar el dolor y la magnitud de lo que nos toque vivir. Cuando tal vez realmente lo que pasa es que esto duele mucho, pero frente a este dolor intenso yo tengo la capacidad de poderlo manejar. Estas 4 características se darán cuenta que funciona como una cadena articulada. Una actitud lleva a la otra. No quiero sufrir porque si sufro es demasiado malo el dolor, y si es demasiado malo va a ser por siempre, y si va a ser por siempre no lo voy a poder soportar. Bajo estas características podríamos decir entonces que los que alguna vez lo hemos asumido así, la enfermedad, la muerte, una decepción amorosa, una pérdida, una frustración, un fracaso y en fin, todo lo que nos pueda pasar en lo negativo, podríamos decir que no sabemos sufrir. Frente a esta actitud aprendida y que atenta contra nuestra estabilidad emocional y nuestra capacidad de desarrollo, proponemos algunas características que podrían ayudar a afrontar el sufrimiento de mejor manera. Aprender a sufrir no implica no afrontarlo. Es imposible. Quisiera que haya una forma de decirles, miren, consiguiendo estos pasos, ustedes nunca van a sufrir. Esa fórmula no existe. Lo cierto es que el sufrimiento, el dolor, el displacer es parte de la vida. En esta vida imperfecta, ambivalente, dicotómica, tenemos que estar preparados para las cosas buenas que nos depara y para lo otro también. Y dentro de este otro grupo, pues obviamente está el tener que pasar momentos displacenteros, el tener que sufrir. Para ello, algunas características para afrontarlo de manera más constructiva. Veamos. Primera recomendación: aceptar entonces justamente que el sufrimiento alguna vez va a tocar nuestras puertas. Entender que si bien tenemos la tendencia a vivir buscando el placer, esto no significa que no podemos y no debemos sufrir. Todos, ustedes y yo, estamos expuestos en algún momento de nuestras vidas a tener que probar el trago amargo del displacer. Asumámoslo, estemos listos, estemos preparados y cuando nos toque, entender que eso nos toca. Así como reímos, disfrutamos y gozamos, pues ahora tal vez nos toque estar tristes, llorar y pasar un mal rato. Es parte de la vida.
Una segunda característica, una segunda recomendación es, a partir de aceptar que el sufrimiento puede llegar en cualquier momento a nuestras vidas, tenemos que entender que debemos valorarlo en su verdadera magnitud. Dependiendo de la circunstancia que nos toque vivir, tenemos que tener claro que en una escala de donde cero sufrimiento y al otro extremo tienes el tope, el máximo a poder soportar, cualquier circunstancia que se te ocurra en la vida, a lo mucho, puede llevar a ese extremo, nunca más allá de ello. Entiende entonces que si alguna vez te tocara afrontar la enfermedad, la muerte, o la pérdida del trabajo, el abandono, etcétera, pues a lo mucho puede llegar al tope de tu capacidad de soportar el dolor. El tope significa el techo, el umbral, el límite. Nunca se va a superar ese límite, porque después de ese límite podríamos decir que no se puede soportar. Y después de ello vendría la muerte. Pocas cosas en la vida duelen tanto en lo psicológico que te llevan a la muerte. Entonces, la actitud de entender que esto duele mucho, muchísimo, pero está dentro de mi límite, hace que de por sí lo asuma de mejor manera. No estoy hablando de que no sufras. Hablo de que tu actitud muestre una mejor disposición para afrontar el mal momento que te toca vivir. Tercera característica, tercera recomendación. Tienes que entender entonces que si es que el dolor es parte de la vida y que a lo máximo llega al tope de mi capacidad de poder soportarlo, este soportarlo es un proceso. El dolor no se elimina, el dolor no desaparece por arte de magia. El dolor se supera como una herida que poco a poco va cicatrizando. Entonces, tienes que esperar ese proceso. Como cuando te haces una herida y pues empiezas el tratamiento y tener los cuidados y no exponer la herida y no hacer esfuerzo y curarla periódicamente, ¿verdad? Entonces tienes que tener claro que esto es un proceso. Todo dolor, desde los más mínimos a los más intensos y graves, tienen su proceso. Proceso que depende de varios factores, del problema mismo, de las características de cada persona, de los recursos, del apoyo del entorno, etcétera, etcétera. Con más o menos tiempo, todo dolor se llega a superar. Espera ese proceso. No comas ansias. Entiende que poco a poco irás superando y manejando esta dificultad. No hay dolor eterno. Cuarta recomendación. Confía entonces que vas a poder soportar el dolor. Afróntalo con una actitud positiva, por más que duela. Entiende que al ser un proceso, solo es cuestión de dejar que el tiempo cure la herida, que el tiempo haga lo suyo y tú hacer lo tuyo. No exponer a volver a sufrir, cuidarte, valorarte, pensar, creer en ti y dejar al tiempo que haga lo suyo. Entonces, desde la actitud de pensar que sí vas a poder soportar, desde la actitud de entender que no hay sufrimiento sobrehumano, que no hay dolor en este mundo que supere la capacidad humana de soportarlo, la sola actitud va a generar una mayor facilidad a superar ese momento difícil que te toca. No hay dolor eterno. Dice un pensamiento, aún en los días y en las horas más borrascosas de tu vida, piensa que el tiempo pasa. Estimados amigos, vean ustedes cómo a partir de este análisis sencillo de 4 características, hemos determinado que en base a diversas circunstancias, muchas veces solemos sufrir de una manera inadecuada, agregándole intensidad y complejidad más allá de lo que la situación mismo nos genera como factor negativo. El otro día
Leí en las redes un pensamiento que compartí en Facebook que decía así: el destino te impondrá pruebas que solo podrás soportar superando el dolor. Y esto fue justamente lo que me llevó a preparar este video, a entender que no debemos desesperarnos cuando nos toque sufrir, que van a haber circunstancias desde la discusión mínima con un amigo, con el cobrador que no me dio el vuelto correcto, o porque me levanté tarde y me descontaron en el trabajo, hasta situaciones desagradables más intensas, como la muerte o una enfermedad incurable. En todos los casos, siempre la actitud ayuda a afrontar esa situación difícil en esta vida imperfecta que nos toca. Soy Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal.